Amados hermanos y estimados oyentes, es un inconmensurable placer compartir con ustedes nuestro alimento diario, la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Tomo 1. La Iglesia de los Primogénitos. Semana 8. Absorbido por la vida, constreñido por el amor. Una nueva criatura. Basada en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 4, 14 y 17. Día domingo. Lectura bíblica. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 15 al 33. Leer con oración. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17. La revelación de Cristo es por el Espíritu. En el transcurso de esta semana, vimos la importancia de conocer y practicar la palabra, creyendo en ella y siendo constreñidos por el amor de Dios. Toda esa experiencia debe estar pautada por una revelación del Cristo resucitado. Los discípulos de Jesús lo conocieron según la carne, pero después de la resurrección tuvieron dificultades para reconocerlo. Veamos este hecho. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. En este pasaje, 2 discípulos caminaban desde Jerusalén hacia la aldea llamada Emaús, en el tercer día después de la crucifixión del Señor. Durante el recorrido, Jesús se acercó a ellos. Sin embargo, no lo reconocieron, pues sus experiencias pasadas se limitaban al Cristo según la carne. Sin embargo, desde ese momento en adelante, había un Cristo resucitado. Por tanto, hoy no podemos anhelar conocer más a Cristo según la carne. En los versículos siguientes vemos: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Los discípulos habían entrado en aquel lugar para comer y pasar la noche, pero cuando el Señor bendijo el pan y lo partió, les fue revelado al Cristo resucitado. Después de esa revelación, ya no querían más permanecer allí y volvieron a Jerusalén. La visión que los discípulos recibieron hizo que lo dejaran todo, aunque estuvieran allí para alimentarse y dormir. Es como si entráramos en un restaurante y nos encontráramos con el Señor, con la comida puesta sobre la mesa. Entonces, ¿seríamos capaces de dejar la comida de lado para ir al encuentro de las personas a fin de contarles todo lo que ocurrió? La visión del Cristo resucitado cambia nuestros planes. Para conocer a Cristo, según la carne, no necesitamos de una revelación, pero para conocerlo en el Espíritu, sí. Por eso debemos orar: Señor, revélame tu persona. No quiero conocerte solo de oídas, quiero que te reveles a mí. Ahora entendemos mejor esta porción bíblica y podemos aplicar esa revelación en nuestra convivencia con los hermanos. Si conocemos a los hermanos solo según la carne,
comenzaremos a juzgarlos, criticarlos y condenarlos. No cegamos al Cristo que está dentro de ellos, es decir, nos restringimos a lo visible y temporal, despreciando lo que es invisible y eterno. En ese momento las pruebas que nos sobrevienen son para que el Cristo resucitado se revele y dejemos de mirar solo el exterior de los hermanos, observando solamente sus defectos. La revelación del Cristo resucitado nos lleva a apreciar lo que es eterno e invisible. Ese es el vivir de un ministro del nuevo pacto, un vivir conforme al Espíritu. Por último, el resultado de esa revelación se encuentra en este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando estamos en Cristo, nuestros ojos pueden vislumbrar lo que Cristo ve. Pero si estamos en la carne, según Adán, nos limitaremos a lo visible y temporal. Por tanto, de aquí en adelante, estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, al encontrar a un hermano, diremos, hermano nuevo, pues no lo conocemos más según la carne, sino por el Espíritu, como una nueva criatura. Que este mensaje sea un hito en nuestra vida. De aquí en adelante, Dios continuará revelándose a nosotros y nos mantendrá nuevos en Él. Jesús es el Señor. Pregunta: ¿qué cambia en su vivir cuando mira a su hermano según el Espíritu? Buen disfrute.